En Aragón, en 2020, se han realizado 72 trasplantes de órganos. Es la cifra más baja de la última década. Debido a la saturación que el sistema sanitario ha soportado en los últimos meses, este tipo de intervenciones ha disminuido un 42%. La mayoría de los órganos trasplantados venían de personas que quisieron donarlos antes de fallecer. El año pasado se realizaron en el Hospital Miguel Servet un total de 55 trasplantes renales, 8 de ellos procedentes de donante vivo. Destacar que en el mes de noviembre el programa de trasplante renal de donante vivo alcanzó la cifra número 100. Desde el año 86 estuve y he estado en el Servet hasta mi jubilación a finales del 2018. Toda mi vida dedicándome a la urología. Por decir una cifra, no sé, seguro que habré hecho pues 300 o a lo mejor tal vez 400, por decir una cifra. ¿Cuánto tiempo suele estar una persona en lista de espera? Más o menos un 75% estaban no más de 3 años en diálisis, pero claro, hay gente que sí que supera ampliamente esa cifra. Ha habido alguna situación que sí merece ser señalada, como el caso de Tomás, que fue el primero que recibió un riñón de su hija. Este se vivió de una forma especial porque fue la hija quien le donó a su padre. Tomás es uno de los pacientes que pasó por manos del doctor Roncales. Su caso fue el primero en Aragón realizado de hijos a padres. Hace ya 8 años que su hija Laura le donó uno de sus riñones. En abril del 21 de este año, hará 8 años que llevo trasplantado de riñón. Me diagnosticaron la enfermedad renal en el 2001. Estuve aguantando y viviendo bien hasta el 2012, pero ya a partir de ese momento empezó el declive y ya se planteó la diálisis y la posibilidad de entrar en la lista de trasplantes. Esta es mi hija Laura, Hola, que es papá. la que me donó el riñón, y bueno, pues ya la veis, aquí está tan tiesa. La verdad es que el proceso fue relativamente rápido, no fueron pruebas desagradables ni dolorosas para nada, lo que pasa pues que es un proceso de mucha batería de pruebas para estar tranquilos de que todo va a ir bien. En España la donación de órganos no está contemplada como mutilación, entonces tiene que dar un juez el visto bueno y tuvimos que pasar por un juez, yo tuve que pasar por un psiquiatra, que es otro requisito que se pide. Esto en Aragón fue el primer trasplante de hijos a padres y eso hizo que fuésemos un tanto mediáticos. Sí. Simplemente saber que tu vida cambia como de la noche al día, eso ya es para tenerlo en cuenta. Yo ando todos los días, hago bicicleta, Los dos hacemos una vida totalmente normal. O sea, vivo normal, como si nunca en la vida hubiera tenido 2 riñones. Y mi padre está aquí conmigo y de pie, y sano, y viviendo y disfrutando de nosotros, de sus nietos, de su mujer y de su jubilación. Ingresamos el día anterior y por la mañana pues se llevaron a Laura la primera, porque lógicamente tienen que hacer todo su tinglao con Laura hasta que se lo quitan, y una vez que ya lo tienen todo preparado, pues bajan al receptor, en este caso a mí. Yo creo que en ese momento, claro, nosotros no nos enteramos de nada. Fue más duro para mi madre, se llevaban a su marido y a su hija, y para mis hermanos, indudablemente. Pero fue un momento, yo me emociono, pero para mí fue más emocionante el día que lo vi. Te ha nombrado, ha dicho que para ti también debió ser muy Hombre, claro, lógicamente. Ella no puede hablar, ella se emociona todavía. Ahora estamos muy felices todos y dando gracias a Dios de que todo ha salido bien. Yo fui el número 35, nosotros fuimos el número 35 de trasplante, y este noviembre pasado
se han cumplido 100 de vivo. Entonces es eso, es que la gente se conciencie, que es donar es regalar vida. Yo en este caso a mi padre, y si hubiera sido de otra manera, hubiera tenido que ser cruzado, lo hubiéramos hecho igual, vamos, tanto mis hermanos, mi madre como yo. Yo llevo en el empeine del pie un tatuaje con su inicial, la mía, la fecha del trasplante. Él llevará mi riñón de por vida y yo nuestras iniciales y la fecha del trasplante. Hoy en concreto estamos aquí, como hemos ido a otros muchos sitios, para que vea la gente que estamos aquí, que somos un ejemplo vivo, que no pasa absolutamente nada y que es importante que la gente esté concienciada de lo que es la donación de órganos, ya sea de vivo, ya sea de cadáver. Es que estás regalando vida y eso no hay que olvidarlo.